pueblos originarios de los Andes de nuestra América, se habla del vivir bien. Y el vivir bien conectado sobre una base material muy concreta, que es el respeto y el amor por la tierra, por la humanidad, por todos los seres vivos. Es algo que va más allá de la solidaridad entre los seres humanos hacia la solidaridad profunda con la Pachamama. Esa visión tan amplia, desde esa cosmovisión tan amplia hasta cosmovisiones un poco más relacionadas con la propia solidaridad humana, son las cosas que pienso compartir contigo todos los días. Bueno, todos los días que nos conectemos por aquí. Y el día de hoy, en esta transmisión, voy a compartir contigo sobre algunas ideas que me parecieron muy importantes de un libro que se llama La psicología de masas del fascismo. Es un libro de Wilhelm Reich, un tipo psicólogo que trabajaba desde la perspectiva científica del psicoanálisis, pero que también trabajó desde la perspectiva del materialismo histórico y materialismo dialéctico para tratar de contribuir de una manera decidida a la lucha contra el fascismo. Esta obra, que la terminé de leer hoy en la tarde y por eso la estoy compartiendo contigo, es una obra que se fue escrita por allá por 1933. No está escrita, digamos, desde una perspectiva de un marxismo absolutamente militante. Tampoco está escrita desde una perspectiva absolutamente psicoanalítica. Es, digamos, una obra que trata de encuadrar dentro de la sociología del fascismo y trata de tirar líneas sobre cómo abordar ese tema. Un tema difícil y complejo, sobre todo en ese momento, porque hay que entender el contexto en el que se desarrolla la obra. Wilhelm Reich trata de reflexionar sobre el fascismo y sobre el combate al fascismo cuando ha recientemente ganado elecciones en Alemania y cuando se está instalando lo que le llaman el Tercer Reich. Es decir, donde el Hitler está en su pleno apogeo. Y él busca con esta obra tirar luces sobre una conexión que él identifica desde el psicoanálisis de la propuesta del discurso fascista con las aspiraciones que provocan la cultura de la pequeña burguesía y por qué razón el proletariado, digamos, hasta cierto punto se va, em, arrastrando o dejando de arrastrar por esta pulsación egoísta de el fascismo. El fascismo hay que saberlo, fue un movimiento popular, fue popular. Popular en el sentido de que generó un movimiento de masa que movilizó a la gente a la guerra, que la llevó hasta las consecuencias de lo que fue el desarrollo del fascismo italiano o del fascismo alemán, que es el que analiza Reich en esta obra, que bueno, fue desencadenante de la Segunda Guerra Mundial, de la expansión del fascismo, de que este año 2025 estamos celebrando 80 años de la victoria contra el fascismo, una victoria hecha por el ejército ruso, por el ejército bolchevique, por el ejército comunista. El comunismo es el que vence al fascismo, pero de lo que nos encargamos hoy es de tratar de conseguir las claves que consiguió Reich, Wilhelm Reich, este señor, en su obra de 1934. Em, bueno, les estoy explicando este contexto histórico. También hay que entender el objetivo de ese libro. El libro voy a tratar de dejárselos en algún lugar del canal, pero Reich busca entender por qué las masas, especialmente la pequeña burguesía y el proletariado, apoyaron el fascismo y también desde su perspectiva psicoanalítica busca explicar por qué la represión sexual y la estructura familiar son las que juegan un papel clave en la generación de cultura y tradición. Y que ambos asuntos, tanto la cultura como la tradición y la propia política sexual que promueve el fascismo en confrontación con la que promovía el bolchevismo en ese momento, son elementos que adjudican más fortaleza de masa al fascismo en ese momento electoral, en ese momento político, en ese momento histórico en Alemania. Em, bueno, vamos a revisar un poco, ¿no? Sobre las bases psicológicas del fascismo que nos promueve
Reich en su obra. Él habla de que hay una moral sexual represiva en la sociedad burguesa que busca la sumisión a la autoridad paternal y busca desplazar el placer sexual de la mujer y dejarlo ordenado en tanto madre y reproductora de hijos, además hacia una visión de unas familias grandes y extendidas porque necesitan gente para reproducir la raza aria. Eso, digamos, a grandes rasgos, dentro de la explicación que se hace de la política sexual del fascismo alemán. En ese sentido, la mujer queda relegada a una función de maternidad, su placer sexual está reprimido y la autoridad del padre es fundamental. La autoridad del padre en la familia pequeño burguesa va a tener varias funciones. La primera va a ser la generación de orden, de la ordenación de ese micropoder, que después ese micropoder se va a tener que reproducir en la sociedad completa y va a tener que generar un sentido de autoridad, un sentido de represión a la cual toda la sociedad tiene que adjudicarse. Esa moral burguesa se reproduce en la familia patriarcal y esa institución comienza a generar la estructura autoritaria que prepara a los individuos para aceptar la jerarquía y la obediencia. Y este es un tema clave. Este es un tema clave porque la familia es para la burguesía, para la pequeña burguesía, para el capitalismo, es el núcleo fundamental de la sociedad, en tanto reproduce las relaciones de poder que después va a reproducirse o se va a generar por el propio sentido de ordenación del capital, de la industria y del Estado. Entonces, en esa dirección, Reich dice, ojo, que esa moral sexual, que esa moral familiar, que esa construcción tradicional desde el hogar tiene la función de la reproducción lógica e ideológica de la sociedad. Em, También habla sobre cómo la pequeña burguesía es la primera que se adhiere al fascismo, digamos que se adhiere de forma más rápida al fascismo y después porque lo hace el proletariado. Digamos, la pequeña burguesía lo hace de inmediato porque siente en la crisis del capital que está sufriendo el mundo en esos años 1928, 1930, 1933, más o menos en esa etapa, siente esa pequeña burguesía como está perdiendo sus privilegios, cómo está perdiendo sus capacidades económicas, cómo está perdiendo sus accesos económicos, su despliegue económico y hay un decaimiento del capital y bueno, y se está desestructurando, por llamarlo. Entonces, de alguna manera. Entonces el fascismo le promete que esa desestructuración se va a acabar. Y la promesa del fascismo es que va a combatir al gran capital. Ojo que esto es importante porque el fascismo fue, es y será una estafa. En ese momento, uno de los programas importantes del fascismo es combatir al gran capital, que este gran capital está explotando a la pequeña burguesía. Y a través de esa bandera también llama al proletariado a sumarse a su movimiento, ¿ven? A los trabajadores, a las clases trabajadoras. Entonces, en ese sentido, esa propuesta es una propuesta muy atractiva, pero sólidamente atractiva para la pequeña burguesía y luego se arrastra a los trabajadores. Luego se arrastra a los trabajadores, porque recordemos siempre que el fascismo va a estafar a la pequeña burguesía y después va a estafar a los trabajadores en tanto lo que les está proponiendo. Si se parecen algo con la realidad a las propuestas actuales de, de ciertos fascismos latinoamericanos como el de Milei, no es casualidad, porque forma parte de una doctrina histórica la cual ellos van siguiendo y ellos van elaborando, ¿ves? Entonces, esta clase social, los pequeños burgueses, le temen profundamente desde hace cientos de años, le temen a ser trabajadores, a ser proletarios. Como le temen a eso, se adjudican, se dejan llamar por el fascismo que dice que va a proteger sus privilegios, su estatus, va a proteger a la familia y va a proteger los valores que están erradicados en la familia y a los trabajadores, al proletariado, le promete que va a combatir al gran capital. Digamos que el gran capital afecta a las dos clases, afecta a la pequeña burguesía y afecta a los trabajadores, uno en mayor medida que al otro, pero el hecho de que el fascismo alemán haya promovido que iba a combatir a la banca, que iba a combatir al gran capital explotador, unifica a las clases subalternas y las suma
a su favor. Es el asunto de la protección de la tradición, del combate al gran capital y de la protección de la familia, tres banderas fundamentales de las que se va a nutrir el fascismo para generar un movimiento de masas. Su primer aliado va a ser la pequeña burguesía y su segundo aliado va a ser la clase trabajadora, la clase obrera, a la cual va a cooptar a través de los sindicatos, la cual va a cooptar a través de la socialdemocracia, la cual va a partir a través de la explicación que da el fascismo de su política con respecto a la mujer, con su política respecto a la reproducción de los individuos. La propaganda fascista y la manipulación de las masas. El fascismo apela a los sentimientos irracionales de las masas, evita los argumentos racionales y destaca el papel de un líder arrasador, carismático como Hitler, y la exaltación de los valores de la pureza racial y la grandeza nacional. Vamos a ver punto por punto. Fíjate, mira. Este, el fascismo apela a los sentimientos irracionales de las masas. El fascismo no explica. Y de hecho, en la propia obra de Hitler, Mein Kampf, que digamos es una obra bastante citada a lo largo de este libro del que estamos hablando, Psicología de Masas del Fascismo, Hitler explica que no hay nada que explicar. Dice que a las masas hay que hablarle como a niños chiquitos y hay que buscar exaltar sus sentimientos de amor por la nacionalidad, de su amor por la familia, de su amor por la grandeza, y eso constituye la labor de la propaganda del Partido Nacional Socialista Alemán. Y ese Partido Nacional Socialista Alemán va a seguir esta doctrina de no explicar fondos, sino solo explicar algunas formas, pero sobre todo apelar a los sentimientos, a la tradición, a la cultura general, y esto hay que entenderlo bien, cultura general. No va a haber ningún intento de elaboración de pensamiento crítico, de pensamiento profundo, de pensamiento complejo, porque eso no genera masa. La masa se genera a través de pulsaciones sentimentales y poderosas y a través de su unificación con un líder. Esto lo va a explicar de una manera bastante profunda Wilhelm en su obra, pero además lo vamos a ir entendiendo en tanto podamos ir viendo los discursos del fascismo contemporáneo. Porque el fascismo contemporáneo, el de actual, el de hoy, el de 2025, actúa igual. Estamos ante una crisis de ideas, estamos ante una crisis del capital a nivel mundial, estamos ante una crisis de valores en el desarrollo de una nueva época, pero estamos pero sobre todo, ante la aparición de explicaciones que no explican nada. ¿A qué me refiero? Me refiero a las explicaciones que puedes ver en las redes sociales de los líderes fascistas como Noboa o como Bolsonaro o como Milei, que no dicen nada, o como la señora Machado en Venezuela, ¿verdad? Que no dicen nada, que apelan a sentimentalidades, a valores generales, pero no construyen ninguna crítica. Evitan los argumentos racionales, exaltan valores de pureza racial y de grandeza nacional. Vamos a distinguir estos asuntos. El de la grandeza nacional tiene que ser entendido como una conexión con lo que ese líder desarrolla en su interior como nación. Para el fascismo europeo, el nacionalismo y ultranacionalismo de su territorio, de sus pequeñas fronteras, es clave. Para el fascismo latinoamericano, la identificación nacional es fuera de su frontera nacional y es con los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y eso no puede quedar duda cuando vemos los diferentes líderes de fascismo que hemos tenido en nuestra América y cómo ellos se conectan fundamentalmente, no es con sus tradiciones nacionales, sino con las tradiciones del interés nacional estadounidense. Porque su consideración como dirigente de la corriente fascista y su corporativismo y su desarrollo económico a favor del gran capital no es a favor del gran capital nacional de su territorio, sino a favor del gran capital transnacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto se demuestra también, lamentándolo mucho, en la contemporaneidad, con medidas como la de Milei, que dice que le va a abrir el país a Elon Musk para que vaya y haga lo que le dé la gana, o que le va a dar a Google las grandes extensiones de su país para que haga con la inteligencia artificial lo que le dé la gana, o medidas en Centroamérica en esa misma dirección.
hay una visión entonces de grandeza nacional distinta en el fascismo europeo que en el fascismo latinoamericano y tenemos que establecerla, que creo que ha quedado establecida. Pero también está el tema de la pureza racial. La pureza racial es promovida directamente por la ideología alemana, del nacionalsocialismo alemán, pero digamos que es un asunto que quedó relegado dentro del fascismo o que pareciera relegado dentro del fascismo alemán, dentro del nacionalsocialismo, del nazismo alemán, y que eso no volvió a aparecer en el mundo. Y es falso, es absolutamente falso. En toda la propuesta fascista de Vox en España hay un germen de pureza racial que no pueden ocultar. ¿Dónde no la pueden ocultar? En expresiones claras como el hecho de que dicen que son estéticamente superiores, que la derecha es estéticamente superior. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Significa que la derecha blanca, ¿verdad? Fundamentalmente blanca, empresarial, son estéticamente superiores a los trabajadores que se visten feo y que no pueden arreglarse o que son de color de color oscuro en la piel, marrón, café con leche como Francisco. Café con leche decimos en Venezuela, o mulatos. Es decir, que son estéticamente inferiores, los que no son de las derechas y ultraderechas. Eso es una consecuencia de este principio fundado dentro del nacionalsocialismo alemán, que es el tema de pureza racial. Ahora ya la pureza racial es escondida como superioridad estética. Es una superioridad estética que es falsa, porque la estética es relativa a cada sociedad y a cada modelo ético de donde se construye la propuesta de estéticas populares, etc. Pero digamos que esa nueva propuesta de superioridad estética es una consecuencia directa de este principio fascista de pureza racial. En tanto, el papel de la ideología, el fascismo utiliza mitos y símbolos, como el caso de la cruz gamada en su momento, para movilizar emocionalmente a las masas. O el caso del león en la Argentina de Milei, o el caso de apoderarse de una red social y utilizar la X como la nueva corriente, digamos, del pensamiento fascista internacional, o así otra serie de símbolos que van constituyendo la unificación de ese movimiento. La labor del símbolo es muy importante en esta obra de la psicología de masa del fascismo, porque allí se destaca además cómo la cruz gamada es sacada de unos contextos históricos donde fue utilizada como símbolo sexual y luego fue colocada allí en la bandera del nacionalsocialismo alemán. El que pueda acceder a la obra, que quiero dejárselas aquí en el canal, en cualquier lado, principalmente aquí debajo en la descripción, le recomiendo que se la lea. Es de muy rápida lectura, menos de 130 páginas tiene, y es muy cómoda para entender este fenómeno más allá del discurso político, entrar en la ciencia de cómo se conforma la cultura, la tradición y todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Wilhelm Reich hace una crítica importante a cómo el movimiento obrero no comprende la importancia de la psicología de las masas y se centra solo en los factores económicos para discutir el plano donde se desarrolló el fascismo, y esto lo llevó a una subestimación de ese movimiento. Creyó el movimiento obrero y los partidos comunistas del entonces, creyeron que la forma en la que el proletariado, los trabajadores, incluso las pequeñas burguesías se plegaban al fascismo era circunstancial, y que cuando se fijaran de sus condiciones socioeconómicas y su posición en el sistema socioeconómico se le iban a rebelar al fascismo, y cuando el fascismo mostrara su verdadera cara y apoyara a los grandes capitales, como sucedió en Alemania y como sucede en todos lados donde se instalan los fascistas, la clase obrera naturalmente se iba a volcar contra el fascismo. Y esto no pasó. Y esto no pasó porque el fascismo se constituye en tanto movimiento de masas, en tanto movimiento de tradiciones conservadoras, en tanto programación, ojo con esto, programación cultural de la persona desde
desde la casa, desde la familia, para responder a ciertos impulsos egoístas que después son convocados por los fascistas. ¿Ve? Y esos impulsos egoístas, un poco contradictoriamente, conforman la masa que sigue al líder autoritario, al líder antidemocrático, que constituye el líder del fascismo. Esta es la explicación que hace Reich y por la cual dice: no hubo una comprensión del fenómeno cultural que está construyendo el fascismo, y se trató de contener esto con explicaciones socioeconómicas que la gente no estaba dispuesto a escuchar en ese momento, porque estaba dentro de un fanatismo de masa, y la condición de masa impide el razonamiento individual. Esto ampliamente explicado no solo por Reich, sino también explicado por los análisis de Freud cuando habla de la psicología de masa y el análisis del yo, donde explica que la persona, cuando se mete dentro de la masa, pierde su capacidad autocrítica, y que cuando pierde su capacidad autocrítica se deja conducir, y cuando esa conducción lo lleva por caminos, como digamos, autodestructivos, no es incluso capaz en principio de fijarse de ello, a menos que haya un contramovimiento que vaya individualizando a las personas y despertando la capacidad de crítica. Y es quizás el gran esfuerzo que hoy hace Venezuela por confrontar el movimiento fascista con otro movimiento cultural, con otra serie de categorías sociohistóricas, con otra serie de explicaciones, a través de la Internacional Antifascista que ha convocado Nicolás Maduro. Un esfuerzo claramente correcto dentro de la lectura general de lo que significa el fascismo contemporáneo. Pero bueno, sigamos otra vez en esta obra de 1933 y estas críticas que le hace Wilhelm Reich al movimiento obrero de ese entonces. Dice también, Reich también hace una fuerte crítica amplia, además por el hecho de ser psicoanalista, de la política sexual revolucionaria. La propuesta de Reich dice que tiene que aplicarse una política sexual que libera a las masas de la represión y las prepare para la lucha revolucionaria. Y esto incluye la educación sexual, la liberación de la mujer y la crítica a la familia patriarcal. Y este asunto de la crítica a la familia patriarcal implica la descosificación de la mujer como reproductora y madre, y el hecho de quedarse en el hogar, a ser un sujeto sexual libre y a ser un sujeto que también tenga decisión y que también tenga fuerza política y también tenga fuerza ética dentro de la estructura familiar. Una de las propuestas más radicales que yo le leí a Reich es pasar de la sociedad patriarcal a la sociedad matriarcal. Dice que la sociedad de los trabajadores, de la clase trabajadora, es fundamentalmente matriarcal, es decir, que pasa del poder del padre al poder de la madre. Y cuando lo coloca en ese contraste, lo que se entiende fundamentalmente es el cambio de concepción de las estructuras de poder desde el hogar. Yo creo allí, tengo un debate a plantear en ese punto, porque me parece que hay una visión que tenía el profesor Aristóbulo Istúriz en Venezuela sobre este tema que era muy clave. Él decía: la familia es el núcleo base de la sociedad capitalista. La comunidad es el núcleo base de la sociedad socialista. Entonces, no está hablando de que la familia no sea importante, pero la familia es importante dentro de la comunidad. Y es en la comunidad donde se crean los valores primarios del ser, del individuo, y es donde se generan sus primeras relaciones de poder y sus primeras relaciones existenciales, donde se desarrolla el ser. Esta visión comporta un poco, digamos, la formación de la idea de Venezuela sobre dónde es que reside el núcleo fundamental de la sociedad. Nuestra Constitución dice y dirá por muchos años que es la familia, pero para la construcción de una sociedad nueva, yo ahí me anoto un poco con el profesor Aristóbulo Istúriz y digo, definitivamente es la sociedad, porque rompe con la estructura de poder patriarcal que nos propone la moral pequeño burguesa que nos explica Reich en este libro. Y también Reich habla sobre la clarificación de la política sexual revolucionaria con respecto a la política sexual fascista. Y ahí hay que entender que el fascismo tenía un programa sexual muy definido, muy bien definido, que consistía en la reproducción masiva
de la raza aria, de la raza pura, con el objeto de expandir las fronteras del nacionalsocialismo y conseguir un espacio vital aún mayor que el que tenían dentro del espacio conquistado. Bueno, dentro de la Alemania nazi, ¿no? Y ahí eso explica la expansión de Alemania, de la Alemania fascista y su intento de invadir y expandir sus fronteras hacia Rusia y su derrota en Rusia precisamente hace 80 años. Pero esa política sexual que busca la reproducción familiar en masa para tener suficiente gente con la cual expandir la raza, necesita una respuesta también en esa misma dirección, un programa en esa misma dirección, dice el autor. No explica cuál tiene que ser el programa, pero deja ahí algunas líneas generales. También hay una importancia y un énfasis de esta obra sobre la importancia de la cultura y la vida cotidiana. Reich enfatiza que la lucha contra el fascismo debe abordar no solo la economía, sino también la cultura y las formas de vida cotidianas. Y con esto se está refiriendo a lo profundo de la cultura y a lo profundo de la vida cotidiana. Cuando habla de lo profundo de la cultura, ya lo hemos dicho un poco, tiene que ver sobre la propia estructuración de la familia, sobre la propia estructuración de las relaciones primarias de poder a la que se somete la persona, sobre la liberación de la persona en tanto su contenido crítico, en tanto su educación de las relaciones con los otros seres, que sea un ser cada vez más desarrollado, más digno, más libre, y también la forma de la vida cotidiana en tanto el desenvolvimiento del ser. Hablando en términos bastante generales, sepamos que siempre Reich lo va a orientar a los temas del psicoanálisis y lo va a tratar de explicar desde la posición psicoanalítica. ¿Eh? Hay una relevancia que considero principal de esta obra de Wilhelm Reich. Yo se las he dejado en mi canal de Telegram, también lo estoy dejando aquí para que puedan bajar el libro con el objeto de ser leído. Creo que estas ideas tienen que discutirse hoy, a 100 años de su redacción, casi a 100 años de su redacción, pero sobre todo en una vigencia donde hay movimientos fascistas apoderándose del mundo y en nuestra América siendo promovidos enérgicamente por el imperialismo estadounidense y por toda la estructura occidental de ultraderechas que están en avanzada política y están construyendo movimientos populares en este momento. Creo que esta obra da luces claras sobre cómo combatir al fascismo en la actualidad y también da críticas claras de dónde no caer, que fueron errores ya cometidos por los movimientos obreros, por los movimientos revolucionarios en su lucha antifascista. Bueno, yo creo que con esto explico un poco la obra. Mi objetivo principal es dejarte abiertas las dudas sobre este material, decirte que hay paralelos concretos entre el fascismo del año 33, entre el fascismo alemán, entre el nazismo alemán y los líderes fascistas actuales que se hacen llamar libertarios. Hay paralelismos donde son idénticos y que en esta obra tú vas a poder identificar esos paralelismos para despertar tu crítica y tu acción con respecto a este momento político que vive la humanidad. Esta es la patria que defiendo, la patria digna, la patria solidaria y la patria que se explica a través de las razones y las ideas más ingeniosas de nuestros intelectuales de todas las nacionalidades que siempre buscan luchar por un ser humano cada vez más libre, más sólido, más independiente. Yo te agradezco por esta sintonía. Soy de la República Bolivariana de Venezuela, de la Venezuela socialista, la de Bolívar, la de Chávez y la de Maduro, y espero verte en otro momento. Déjame aquí alguno de tus comentarios, alguna duda, algún tema que quieras que hablamos, o alguna obra que quieres que discutamos en este espacio, y nos vemos en una próxima oportunidad.